Colegas diputados. Bueno, vamos a continuar. En primer lugar, darles la bienvenida a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, pedirles las disculpas del caso por las largas horas de espera que han tenido, pero ha estado bastante movida la tarde con las visitas que ya habían sido programadas. Tenemos acá al señor Rodolfo Calles, al señor Saúl Baños y al señor Héctor Berríos. Les daría la palabra a dos de ustedes y después en su intervención, obviamente a dar la opinión sobre la discusión de la ley de agua, y después abriríamos el espacio para los colegas diputados que quieran intervenir para que ustedes puedan responder las preguntas que ellos tengan. Le daría la palabra al señor Saúl Baños. Buenas noches, señores y señoras. Gracias, muy amable. Buenas noches, señoras y señores de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Soy Saúl Baños, soy miembro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. También soy el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, venimos desde hace ya algunos años trabajando el tema contra la minería metálica. En esta comisión participamos por muchas veces en el tema de discusión sobre la minería y nos sentimos legitimados en el tema del derecho humano al agua. Yo voy a hacer una intervención desde el enfoque de los derechos humanos. Creemos que el tema agua tiene varias aristas de discusión y una de nuestras especialidades es tratar de hacer un abordaje técnico desde la perspectiva de los derechos humanos. Nosotros creemos que el enfoque basado en derechos debe de ser tomado en cuenta acá en la Asamblea Legislativa. Por un lado, porque este enfoque desarrolla la capacidad de los garantes de derechos. Consideramos que la Asamblea Legislativa es un órgano fundamental del Estado y por lo tanto se convierte en garante de derechos y que se deben de cumplir ciertas obligaciones. Por el otro lado, también alienta a los titulares, es decir, a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que sus derechos sean reivindicados. Los gobiernos, en el entendido del sinónimo también del Estado, tienen tres niveles de obligación. Uno es respetar, otro es proteger y hacer cumplir cada uno de los derechos. Como ustedes saben, la Constitución de la República de El Salvador, en sus artículos 144 y 145, establece las obligaciones que el Estado tiene en cuanto a cumplir aquellos tratados internacionales, los cuales son aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa y que pasan a ser parte del andamiaje jurídico de tutela, no solo de derechos humanos, sino también de algunas obligaciones que se contraen al firmarlos y acatarlos. Y en ese sentido, también es de todos y todas conocido de que El Salvador ha ratificado de manera particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el siglo pasado, pero también se han dado otras actualizaciones que obedecen a la dinámica social, política del país. En ese sentido, se ha ratificado tácitamente la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está referido a el derecho humano al agua. El pacto, que es de 1976, desarrolla con mayor detalle el derecho al agua, pues contribuye al reconocimiento de la satisfacción de las necesidades básicas como auténticos derechos fundamentales. Y aunque no señala de manera expresa el derecho al agua, establece las bases para lograr el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado. Por ello es considerado como un antecedente inmediato del derecho a dicho recurso. Posteriormente, la observación número 6, pero sobre todo la número 15 a la que ya me he referido, que fue aprobada en el 2002,
constituye una interpretación oficial sobre la aplicación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto al derecho al agua. Esta observación, además de destacar la importancia del agua como recurso natural y bien con carácter público, indispensable para una vida digna y necesaria para el ejercicio de otros derechos, lo define en su párrafo 2 como aquel derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esta observación establece que el derecho humano al agua se superpone sobre los usos que del agua se debe hacer para actividades industriales y agrícolas. En la segunda sección, la observación desarrolla el contenido normativo del derecho al agua, en el que refiere que el derecho al agua supone tanto libertades como derechos, en cuanto a su acceso, injerencia, abastecimiento y gestión. Puntualiza el carácter del agua como un bien social y cultural, y no como un bien económico. La tercera sección de la observación general número 15 establece las obligaciones de los Estados parte y en especial la obligación de garantizar el disfrute o ejercicio de este derecho sin discriminación, pero precisa la atención especial a quienes comúnmente han tenido dificultades para ejercer el derecho como grupos vulnerables, especiales o minorías. Con un carácter general, reitera la obligación de garantizar el derecho sin discriminación alguna, de avanzar en su realización de manera viable y práctica, con la prohibición de adoptación de medidas regresivas. La observación general impone obligaciones siguientes. 1. Respetar, que es relativo a que se abstengan de ingerirse de alguna forma en el ejercicio del derecho al agua. Una segunda, que es proteger, que impiden a terceros el menoscabo del disfrute del derecho, para lo cual establece la creación de sistemas reguladores eficaces de acorde a lo que establece el PIDESC y la observación general. Y un tercero, que es cumplir, que es una obligación que divide en facilitar, promover y garantizar el derecho pleno de este derecho mediante la adopción de medidas que permitan ayudar a ejercerlo. En una siguiente sección de la observación número 15, dedicadas a las violaciones que se pueden cometer en torno a la tutela del derecho humano al agua, se establece la forma de identificar las del derecho humano al agua, a partir de la aplicación del contenido normativo de este derecho. Por ello, señala que el determinar qué acciones u omisiones corresponden a una violación es conveniente diferenciar entre la incapacidad y la renuencia de los estados de cumplir con el derecho. En 2004, el entonces relator especial del derecho humano al agua, el señor El Ahdi Gise, presentó un informe a la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y se refirió respecto a la privatización de los servicios de agua. Exaltó el deber de los estados de permitir y fomentar la gestión comunitaria, de asegurarse de garantizar la opinión de las comunidades. En tanto ello, recogemos nosotros acá el hecho de que el término privatización no ha sido acuñado por las organizaciones sociales, sino que está estatuido en los documentos que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos establece. Esta citación del señor El Ahdi es un ejemplo vivo de ello. Además, nos queremos referir a que los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales El Salvador también se ha comprometido a cumplirlo, en el objetivo número 6, que se refiere a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, establece que el agua debe de proveerse libre de impurezas y accesible para todos, que es una parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño, se establece en el objetivo número 6. Y este objetivo número 6 contiene 6 metas, de las cuales quiero destacar la 6.b, que se refiere a que los estados que estamos llamados a cumplir
con los ODS, debemos de apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Y en ese sentido, nosotros como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, recogemos esta meta en el ODS número 6, porque consideramos que se le debe de dar amplia participación a las comunidades en la autoridad hídrica que se quiere establecer a través de la propuesta de ley integral de aguas o de la ley general de aguas que estamos impulsando como organizaciones sociales. La misma Organización de Naciones Unidas se pregunta que qué podemos hacer ante el contexto de cumplimiento de los ODS. Pero también la misma ONU establece que las organizaciones de sociedad civil deben trabajar para exigir que los gobiernos rindan cuentas, invertir en investigación y desarrollo de los recursos hídricos y promover la inclusión de las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas en la gobernanza de los recursos hídricos. Señores, señoras diputadas, consideramos que el país es signatario de tratados internacionales de derechos humanos que son leyes de la República. Es parte de los sistemas de protección regional de derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos. La comunidad internacional también está expectante y las organizaciones nacionales estamos también activas para garantizar que este primer órgano del Estado establezca un procedimiento en el que se tenga como resultado una ley que busque garantizar el agua como un derecho humano. Muchas gracias y luego pediría la palabra por si hay necesidad de réplica. Muchas gracias, señor Baños. Voy a dejar abierto por la palabra por si hay colegas diputados que quieren opinar. Diputado Soso, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Tengan ya buenas noches. Ha sido muy buena la exposición desde una perspectiva de los derechos. Eso definitivamente enriquece más, un poco distinto a lo que hemos venido escuchando durante la tarde. Y en ese sentido yo quisiera hacer al menos dos preguntas. Ya usted manifestó de que el Estado de El Salvador, siendo parte del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos nosotros esa obligación de tutelar el derecho humano al agua. Y en ese sentido debe haber una gestión pública de este recurso hídrico. Pero, ¿qué tanto se cumpliría esto si nosotros en una ley hacemos una simulación de gestión pública, en el sentido de que se cree una entidad de derecho público, pero que sea realmente administrado por entes privados, aunque sea de derecho público? Si esta simulación podría constituir un fraude a la Constitución, en el sentido que, si bien lamentablemente, a pesar de que el FMLN ya lo ha solicitado, lo ha propuesto, iniciativas de reforma de la Constitución para incluir el derecho humano al agua y la alimentación en la Carta Magna, lamentablemente no todos los partidos acompañaron, pero la jurisprudencia lo reconoce así, aunque esta puede cambiar. Pero por el momento, digamos, se puede decir que se reconoce el agua como derecho humano. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera que tal vez usted pudiera desarrollar un poco el concepto que se mencionaba de regresividad, porque eso a mí me preocupa particularmente, porque hemos visto en la propuesta que se le conoce como Ley Integral del Agua, que ha sido impulsada por la NEP, ellos pretenden, concretamente en la parte de los cobros, darle un tratamiento igual a las juntas de agua que le dan un uso comunal a este recurso, un trato igual que a la industria. Es decir, que se le cobre prácticamente lo mismo. Entonces, eso, a mi parecer, sí constituiría un carácter regresivo de esa ley. Y bueno, creo que estaríamos incumpliendo no solamente los objetivos de desarrollo que usted muy bien mencionaba, sino también las obligaciones que surgen de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias.
Si no hay nadie más que diputado Beltrán Bonilla. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto realmente escuchar la exposición de los delegados de la minería, haciendo realmente un panegírico de lo que es el tratado internacional, encabezado por este relator especial Al-Dahi, de las Naciones Unidas. Pero en la exposición que acabamos de escuchar nos quedamos cortos precisamente cuando hablamos de que los gobiernos deben rendir cuentas, independientemente cuál sea la bandera. Y en este país, ayer, hoy, mañana, no importa. El tema es, y usted lo ha dicho muy bien, que aquí se sirve agua y debe tenerse agua libre de impurezas. Eso dice Al-Dahi. El diputado Sabla ha propuesto, y ojalá pegue en todos los partidos, en todos, absolutamente todos, que lo que se cobra y no se da, los abogados aquí lo entienden, se llama estafa. Y la impunidad con la que aquí actúa el Estado, y entiéndase bien, no estoy hablando de partidos ni ideologías, con la impunidad con la que actúa el Estado, conocemos casos de gente que paga $150 que le cobran por el agua y no se la sirven, era aire, y va a reclamar y comienza el calvario en las instituciones del Estado. Cobran más caro que la empresa privada sin dar el servicio. ¿A qué asistimos entonces? ¿A una burla contra el ciudadano? Cuando el sector pobre ahí abajo no tiene tampoco agua, pero nos referimos a los tratados y a las leyes salvadoreñas como, y siempre lo tildamos con la palabra de pobre, es decir, a veces en términos despectivos ideológicos o en temas eminentemente electorales. Resumo con esto. Usted decía hace un momento que la comunidad internacional está expectante por lo que aquí está pasando. Creo que ojalá Dios quisiera, estuviesen siempre expectantes cuando se dé solución y cuando sepan un día que aquí la palabra privatización nada más fue un estribillo que queda fuera, porque no sé qué es lo que no se entiende, si la N o la O, cuando aquí se ha venido diciendo no hay privatización ni habrá privatización, y que deben venir todos los sectores, todos, absolutamente todos, que tienen el derecho ciudadano de venir a dar su aporte realmente para tener una ley del agua que de acuerdo a la Constitución nos garantice con las reformas de los dos partidos mayoritarios que nosotros como PCN dijimos vale la pena, apoyemos a los dos y saquemos de los dos un resumen, lo mejor para el bien de la reforma constitucional. Agua con calidad y agua para todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Beltrán Bonilla. Vamos a finalizar dándoles la palabra para las intervenciones que se han escuchado. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos y todas. Cuando nosotros pedimos el espacio para venir a hablar aquí sobre el tema del agua, lo hicimos pensando en que como Mesa Nacional Frente a la Minería estuvimos por 12 años tratando este tema y por 12 años hicimos planteamientos en esta misma comisión el por qué en El Salvador debería de prohibirse la minería metálica. Y quedó planteado claramente, y si podemos revisar los archivos de la comisión encontraremos cuáles fueron los posicionamientos tanto del movimiento social como de los diferentes partidos políticos. Yo creo que todos los partidos estuvieron de acuerdo en que el país no tiene las condiciones para que aquí se pudiera dar la explotación minera. Y básicamente el tema principal era porque tenemos problemas con el agua. Y lo íbamos a tener más agudos si aquí se aprobaba la minería metálica. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos de que como Mesa Nacional Frente a la Minería hicimos esa discusión seria y las comunidades plantearon también la problemática de por qué ellos no querían la minería en sus comunidades.
Yo creo que, repito, todos estuvimos anuentes a esa postura. Yo creo que tratar el tema del agua, en el tema de la sustentabilidad, ya ha quedado bastante claro el por qué es importante discutir bien este tema. Primero porque en El Salvador, si seguimos en las condiciones en que vamos, bueno, ya algunos lo dijeron, los que nos antecedieron, en pocos años no vamos a contar con este vital líquido que de alguna manera garantice, ¿verdad?, el uso y goce para todos y todas. Ese es un punto. Y el otro punto es, ¿verdad?, que si seguimos en estas condiciones, ¿verdad?, también vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que ponernos a pelear las comunidades con otros sectores que van a demandar del recurso hídrico. Y por eso necesitamos una ley que realmente garantice que se va a privilegiar el uso humano o el agua para el consumo humano. Yo creo que eso es importante tenerlo claro, y yo no quiero hablar del tema privatización porque eso es lo que de alguna manera genera resquemores, digamos, en algunos. Y precisamente queremos decir que la ley que debe salir de esta Asamblea Legislativa debe ser una ley que realmente, en primer lugar, garantice el derecho humano al agua, que garantice el agua para todos, para el consumo primeramente, para la producción de alimentos, para la agricultura, porque precisamente eso es lo prioritario y el Estado debe garantizar eso. El Estado está obligado a garantizarle a la población eso mínimamente. Ahora, que si la autoridad hídrica va a ser privada o va a ser estatal, eso es una discusión que hay que tenerla bien clara desde la perspectiva de los derechos humanos. Y ya Saúl hacía un planteamiento claro en esa línea. Y no es lo mismo venirle a exigir al Estado que cumpla un derecho humano, al agua, a la salud, a la educación, a la seguridad, que venirle a pedir a una autoridad hídrica que está mayoritariamente en manos de gremiales privadas, porque no va a ser la misma dinámica. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es que mayoritariamente la administración del recurso hídrico debe estar en manos del Estado, porque es el Estado el que está obligado a garantizarlo. Hoy está un partido político, mañana va a estar otro, pasado mañana tal vez don Raúl va a ser el presidente del PCN, y ojalá. Pero van a haber diferentes partidos gobernando el Ejecutivo, y entonces en esa lógica estamos planteando de que es al Estado a quien le vamos a exigir que cumpla el derecho. Y entonces por eso en alguna medida nosotros planteamos que, o sea, no vemos conveniente en una autoridad hídrica que esté mayoritariamente en gremiales privadas. Comures es una gremial privada, ANEP es una gremial privada. Entonces básicamente dejar las decisiones estratégicas del recurso hídrico en manos de privados, yo pensaría que es una mala decisión. Yo creo que ustedes como diputados y diputadas de esta comisión, primeramente donde se discute inicialmente la formación de la ley, debemos estar, y creo que están clarísimos de eso. O sea, es obligación de ustedes, y es a ustedes a quien vamos a recordar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, va a decir, fulano, sutano y mengano fueron los que no estuvieron de acuerdo con la privatización, o fulano, sutano y mengano fueron los que estuvieron de acuerdo con la privatización. Entonces, en ese sentido yo quiero dejar planteado eso, y yo creo que si el problema realmente es que hay una ley que está generando problemas, lo más saludable sería retirarla. Lo más saludable sería retirarla. Y discutir desde el punto de vista del enfoque de los derechos, ¿verdad?, cuál es la mejor autoridad que debe tener el recurso hídrico en este país. Solamente, Presidenta. Muchísimas gracias entonces, gracias por sus aportes, gracias por su espera, les agradecemos su presencia. Para finalizar, si es breve, por favor, gracias. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, quisiera responderle porque al señor Beltrán Bonilla, en el sentido que no se pueden quedar las cosas en ambigüedad, cuando él señala que nadie cuestiona al Estado o nadie fiscaliza al Estado. Ya el compañero que me antecedió planteaba, para eso están los organismos internacionales expectantes de vigilar que se cumplan los derechos humanos. Pues bien haría usted proceder a demandar a nivel internacional a estos organismos si el Estado no cumple, entendiendo el Estado que es el que debería de respetar los derechos humanos y está conformado, acuérdense ustedes, por el primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Judicial. Entonces habría que preguntarnos quiénes no son los que cumplen.
Y hablando de cumplir, también el hecho de plantear y hacer un ordenamiento jurídico debe de ser oportuno en base a la necesidad de la población. Y creo que bien se haría para poder avanzar, retirar la ley integral de agua para poder avanzar en la discusión realmente en un andamiaje jurídico que garantice los derechos humanos del acceso al agua a la población. Hablaban que el Estado no cumple, pero fíjense que yo quisiera 2 minutos para decirles. En El Salvador, en la zona oriental, en Santa Rosa de Lima, en la zona de San Sebastián, las empresas mineras contaminaron el agua. Y ahí la población no va a poder beber agua por muchos años. Aquí en San Salvador se paga 0.25 por metros cúbicos de agua. Allá se pagan $2.50 y hasta $4 por barril, por metros cúbicos de agua. ¿Quién genera la impunidad? ¿Quién derrama la melaza en los ríos? ¿Quién deposita los residuos de la tela en los ríos? ¿Quién deposita los lixiviados de productores de carne en los ríos? Es la empresa privada. ¿Por qué se genera la impunidad? Efectivamente porque la institucionalidad no funciona y no va a funcionar si dentro del rector del agua, la autoridad del agua, tenemos a la empresa privada. ¿Y esto por qué? Porque no se puede ser juez y parte. En esa medida, nosotros como Mesa Nacional frente a la Minería estamos pidiendo coherencia y un poco de respeto a la población en el sentido que se legisle para ordenar el derecho humano al acceso al agua y por lo tanto para poder avanzar en esta discusión quisiéramos pedir que se retire la ley integral de agua de esta comisión. Gracias, señora presidenta. Gracias. Para finalizar, el diputado Francis habla y aquí cerramos estas intervenciones. Gracias, presidenta. Yo ya no iba a participar, pero debido a la última intervención quiero decirle al señor que participó que aquí no estamos aprobando la privatización y no hemos aprobado más que 8 artículos, pero cuando el diputado Beltrán Bonilla hablaba de la responsabilidad del gobierno, le quiero decir que yo ya no creo en las cosas que pasan aquí, ya lo expliqué, pero hoy se lo voy a explicar de otra manera. Aquí aprobamos con 43 votos que se prohibieran los agroquímicos, y fue el presidente de la República del FMLN quien superó, observó y no se pudo sacar. Y si defienden el agua, hay que ver de qué lado están, porque cuando el presidente observó y nos quitó una ley que habíamos aprobado, los mantos acuíferos aquí están atestados de pesticidas, porque se importan $100 millones de pesticidas, y nosotros sí legislamos en favor de la población, pero fue el gobierno el que no quiso que sacáramos, y no me acuerdo si fue observación o veto, pero no hubieron votos para superarlo. ¿Por qué? Y cada vez que tratamos de superar las observaciones, no pudimos. Nosotros como diputados hemos cumplido. Cuando llegamos al artículo 92, lo voy a volver a repetir, la ley se cayó no en el 2012, los 92 artículos, aunque aquí una diputada dice que no hay el acta. Yo le he pedido al licenciado Arias que la busque cuando en la siguiente legislación que le tocó presidir a alguien que es amigo mío y respeto mucho, pero que es del FMLN, se regresó al artículo 0, y en esos 3 años solo se aprobaron 5 artículos. En los 3 años que yo presidí se aprobaron 92. ¿Y por qué se cayó la Ley General de Aguas que ahora piden que regresemos? Que yo ya no creo, porque es un tema político para cada vez que viene campaña, y por eso tiene 12 años de estar aquí. ¿Por qué se cayó cuando llegamos a los 92 artículos? Porque el FMLN dijo que por nada del mundo votaba si era autónoma, pero sin embargo en la siguiente legislación que ellos presidieron, los únicos 5 artículos que se aprobaron, uno fue que votaron porque fuera autónoma. Si regresamos ahorita a esa ley donde se aprobaron los 92 artículos, estamos regresando en que aceptemos lo que la Iglesia Católica y la UCA ha ofrecido. Y quien ofreció que fuera autónoma fue la UCA y la Iglesia Católica. Y si nosotros regresamos a los 92 artículos, después van a decir que quieren que sea autónoma y así nos van a tener, y por eso tiene 12 años de estar esta ley aquí, porque no tienen intención de que se apruebe, sino que es la única bandera política para hacer lo que les gusta hacer. Fíjense que ahora nos dijeron, ya tenemos 40 entrevistas. Aquí un diputado dijo que en una sentada sacamos 8 artículos. ¿Y qué dijeron? Que necesitábamos volver a pedir que vinieran todas las organizaciones y que estuvieran presentes aquí para que hicieran aporte.
4 propuestas hay en la mesa donde están todos los aportes que cuando me tocó presidir a mí, están los 4 foros de agua, están todas las organizaciones que vinieron y sin embargo hoy nos vamos a echar aquí, como esta reunión, hasta las 7 de la noche, vienen 40 o 50 más reuniones, o 8 de la noche, y vamos a llegar, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta que vengan las elecciones. Yo por lo menos, y creo que tengo el derecho a que me respeten mi posición, yo ya no creo que en verdad quieran sacar una ley general de agua o una ley como le quieran llamar de agua, porque siempre caemos en todas estas cosas y a la hora que se aprueban, que lo que fue lo más muestra que un botón, que pelearon y dijeron que a los agroquímicos había que cerrar y que era la empresa privada y que los empresarios eran lo peor como siempre, y logramos aquí pelear hasta que se aprobó que 100 millones de dólares al año, y logramos nosotros aquí que se aprobara, que se cerrara la importación de, es más, recibimos a todos los que hacen los productos orgánicos, y ya teníamos hasta la planificación, cómo se iban a ocupar los productos orgánicos, es más, la roya se mata con el ajo, ya teníamos todo arreglado aquí, y ¿quién fue quien lo observó? El gobierno. ¿Y cómo pudimos superar las observaciones? No pudimos superar las observaciones. Entonces, es mentiras. Nosotros vamos a seguir aquí. Nos pagan por estar aquí, pero que no nos vengan a decir a nosotros que nosotros no legislamos, porque nosotros hemos comprobado y estamos haciendo lo que quieran, y aquí vamos a pasar todos los martes hasta las 10 de la noche si quieren, y vamos a oír de vuelta y vamos a hacer 10 foros si quieren, pero no tienen la intención de aprobar la ley. La intención es, ya van a ver, cuando pasen las elecciones, vuelve a pasar. Yo creo que la gente debe de darse cuenta realmente lo que pasa. Hechos y no palabras. La ley contra los agroquímicos se aprobó aquí, y quien lo observó fue el gobierno del FMLN. Gracias. Para finalizar, o si quieren, si se van a referir al tema, nos referimos, y si no, continuamos nosotros. Diputada Araujo, tiene la palabra. Buenas noches, compañeros. Colegas diputados, yo creo que ha sido una tarde bastante de expresiones y de una serie de sentimientos y sensaciones y de aprendizaje, por supuesto, porque han sido diferentes asociaciones. Sin embargo, en ese momento mi solicitud de palabra era básicamente para hacer un punto de reflexión, ¿verdad? En el contexto que vemos de que todos los 4 grupos que nosotros hemos recibido, que creo que tal cual dice el licenciado Sabla, faltan mucha gente todavía por recibir, pero sí sería prudente que hagamos un análisis. Nosotros como diputados, o ustedes en el grupo de 9 personas, están muy empoderados en que se vea la ley integral del agua. Pero si todos coinciden con que se estudie los 92 artículos que bien dicen, aquí nuestro colega, el diputado Sabla, ha sido uno de los empoderados en esto, no entiendo de verdad por qué es que nosotros nos ponemos realmente en una posición tan fuerte de desistir a por lo menos evaluar. Por lo menos yo he leído por mi propia intención y por mi propio esmero, pero ¿por qué no lo analizamos correctamente? No creo que todos los diputados que estemos en la comisión tengamos ni conocimiento de los 92 artículos totalmente. Justamente el artículo 11, 10, 11 y 12, que son los que hablan de la institucionalidad, fueron donde se habían entrampado y había habido el posicionamiento de la UCA. Pero yo hago un llamado a la reflexión. Nosotros como diputados fuimos electos por un pueblo que confía en nosotros, y ha venido una gran cantidad de personas, y lo más probable es que vayan a venir otras más. No nos ceguemos y no lo veamos como el tinte político tal cual ustedes lo están manifestando. No, seamos también un poquito flexibles. Este es un tema en el que nosotros, si hay necesidad que nos reunamos solo los diputados para verificar las 3 leyes, porque básicamente el problema ha sido el retomar la Ley Integral del Agua como documento base. Entonces, si esa es
yo quisiera escuchar una opinión de uno de los colegas diputados que me diga cuál es el sustento legal por el que se ha adquirido la posición de retomar el estudio de la Ley Integral del Agua. O sea, ¿por qué como diputados estamos en que vamos a estudiar esta y las otras no las vamos? Solamente nos van a servir de medio insumo. Nada más esto, llamarlos a la reflexión para que realmente vayamos a un feliz término y no vayamos hasta, como dice el diputado Sabla, alarguemos. Muchas gracias y buenas noches. Diputado Francis Sabla tiene la palabra, pero si quieren mejor discutimos esto nosotros, que es otro punto, sí, no, por eso, pero y le pedimos a los invitados que se retiren. Por el orden, Presidenta, yo creo que nosotros debemos de ir quitando todas esas inventos de privatización. La diputada dice que hoy nos reunamos entre los diputados. Estamos reunidos ahorita entre toda la gente que nos quiere visitar a petición de ellos, pero no importa. Yo propongo que sometamos a votación en este momento que las leyes que vamos a ver son las 4 leyes y que no hay una ley que esté, porque cada vez, primero, yo creo que debemos de someter a votación porque debemos de ir quitando todo lo que están diciendo que es para privatizar el agua. Ya dijimos que el artículo 14 lo vamos a quitar al llegar al artículo 14, para que no digan que va a ser manejado por privado. Y ahora sometamos a votación, Presidenta, por favor, que las leyes que están en la mesa, las propuestas son 4 y que las 4 son las que tenemos de referencia. Yo se lo pido, por favor, porque tenemos que ir quitando toda ese andamiaje que han armado de privatización, porque no es cierto. Y vuelvo a repetir, solo 8 artículos hemos aprobado, no hemos llegado al artículo 14, y yo le he pedido a la Presidenta que eliminemos ya el 14, y ella tiene razón al decirme, no puedo eliminar ese artículo hasta que lleguemos a él, pero yo lo he solicitado. Hoy le solicito, Presidenta, que por favor digamos y votemos porque las 4 propuestas son las que tenemos en estudio y que no tenemos en estudio solo la propuesta así como lo dicen, porque tenemos que ir quitando ese andamiaje poco a poco. Yo estoy convencido que hay que hacerlo de esa manera, Presidenta. Gracias. Por el orden, yo le voy a solicitar a nuestros invitados que se puedan retirar y nosotros vamos a discutir otros puntos, porque incluso continuamos la agenda. Diputada, ¿se va a referir al tema de lo que ellos han venido a exponer? Es que aquí se ha hablado de todo enfrente de ellos, yo quiero que también escuchen mi participación, diputada. Les voy a pedir que nos ordenemos. Había un acuerdo entre nosotros sobre el tema de cómo íbamos a abordar cada visita, cada intervención, y ya me están solicitando otras palabras cuando ya se habían agotado las participaciones de cada grupo parlamentario aduciendo al orden. Entonces, seamos nosotros mismos los que ponemos orden, porque después no vamos a poder pedir orden a los invitados. Tenemos una agenda todavía que seguir. Y si ustedes quieren que continuemos discutiendo, con el mayor de los gustos vamos a seguir discutiendo, pero sobre el tema de la visita ya está cerrado. No me puede quitar la palabra, diputada. Había un acuerdo, diputada. Sí, pero el acuerdo lo han respetado aquí otros diputados, entonces tengo el derecho también. ¿Va a ser una moción de orden en este momento? Voy a hacer una participación, diputada. Ya las intervenciones lo hizo el diputado Suazo, lo hizo la diputada Araujo, y ya habíamos acordado que eran perfecto. 2 por grupo parlamentario. Pero una moción de orden de acuerdo a lo que se ha establecido aquí, porque quiero aclarar unas cosas. Y creo que no me puede quitar usted la palabra. No se la estoy quitando, no entremos a una discusión estéril, diputada Argueta, porque no se la estoy quitando. Se respetan las reglas que nosotros mismos habíamos acordado y que están establecidas en acta y que las establecimos desde el inicio de esta jornada que tenemos. Yo quisiera pedir la palabra porque hubo 2 preguntas que se me dirigieron a mi persona. Si usted no lo quiere. Ya no hubieron preguntas. Sí, hubieron preguntas. El diputado Soto, el señor Beltrán Bonilla hizo preguntas hacia mi persona. Si es breve, yo por respeto a usted se la voy a ceder, pero si es breve, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. El diputado Soto planteaba 2 preguntas. Perdón, Suazo, perdón.
Uno era sobre la posible simulación de la constitución de la autoridad hídrica o ente rector, como quiera que se le denomine. Nosotros consideramos de que podría constituirse una figura de fraude, simulación, ¿verdad? Eso potencialmente está ahí. Pero quiero referirme justamente al tema de que nosotros como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica apoyamos la propuesta de composición de la autoridad hídrica que acompaña a la UCA y la Iglesia Católica. Incluso consideramos que la participación de los gobiernos locales es importante en la autoridad hídrica, aun cuando sabemos que la propuesta que se ha hecho a través de Comures, siendo esta una entidad privada con interés público, podría inclinar algún interés de la empresa privada. Pero apostamos a esa participación. Sería la práctica la que determine si habría un fraude o no. En cuanto a la otra pregunta que usted hace en cuanto al tema de la regresividad, considerando esta como una característica propia de los derechos humanos, contraria a la progresividad, que es uno de los compromisos que los estados tienen en cuanto a que los derechos ganados no pueden ser regresivos, posiblemente el hecho de hacer una cuota diferenciada o no hacerla podría constituir un fenómeno de regresividad. En cuanto a que la propuesta de ley integral establece cuotas similares para juntas comunitarias de agua o como para empresas industriales, que los fines son totalmente distintos. Y eso iría en contra de la característica de asequibilidad que establece las Naciones Unidas, en cuanto a que considera que aquellas personas que no tienen el recurso financiero para acceder al agua, el Estado está en la obligación de dotarles del vital líquido para sus usos domésticos y para sus usos familiares. Por lo tanto, si se constituyera ese cobro igual para ambos sectores, consideramos de que puede darse una regresividad. Y referido a lo que el señor Beltrán Bonilla plantea, y cuando refiere al relator especial que yo mencioné, y me refería al 2004, quizás hubo una imprecisión en su planteamiento en cuanto a que yo cité al señor Hadji y me remonté a 2004, porque desde entonces él viene planteando el tema de la privatización del agua. No es un tema nuevo. Acá hemos tenido la visita de otras relatoras que lo han sucedido a él. Vino la señora Carolina Albuquerque, en su oportunidad relatora especial del agua, y recientemente vino el señor Leo Heller, y han mantenido la misma postura en cuanto a el concepto de privatización. No es nuestro el concepto de privatización. Y también hay hechos concretos, objetivos acá en el país. Hay que recordar que allá por 1989 se inició con los programas de ajuste estructural que devienen del consenso de Washington, y en los gobiernos de turno se privatizó activos del Estado. El tema de pensiones, por ejemplo, que es un tema de que no es ni público ni privado, pero que la administración del fondo de pensiones sí es privado, es una privatización, y hay más ejemplos de ello. De tal manera de que yo considero de que la Asamblea Legislativa debe de escuchar a las organizaciones sociales, debe de escuchar al pueblo salvadoreño. No comparto, y lo digo con todo respeto, la postura del diputado Sabla en cuanto a que hay una intencionalidad de atrasar la discusión. Yo creo que el tema del agua es sumamente importante y merece toda la discusión posible. Ahí está la iniciativa de reformar los artículos del Código Civil, un Código Civil que viene de 1960, de la época de Gerardo Barrios, más de 100 años, pero sin mayor discusión se quiere reformar. El tema de los bienes públicos, yo creo que merece más discusión. El tema de los bienes libres, como las aguas lluvias, yo creo que merece mayor discusión. La Asamblea Legislativa, como órgano fundamentalmente parlamentario, debe de escuchar, debe saber escuchar, nos guste o no nos guste algunas
posturas que desde sociedad civil tenemos. Las organizaciones sociales, sociedad civil también en su conjunto, no solo las organizaciones sociales, porque también aquí se ha escuchado a representantes de grupos empresariales, que es válido también. Creo que es bueno que se dé esta discusión, no importa el tiempo. La desregulación actual, es decir, la inexistencia de regulación jurídica del agua, favorece al sector industrial en el país, y eso hay que verlo. No es un partido político el que se ve favorecido, sino ciertos sectores poderosos que se benefician de la explotación industrial del agua, de la explotación agrícola del agua. El Código Civil hay que revisarlo. Ya no existe aquella posibilidad de desviar un río. Ahora, con la tecnología existente, se pone una bomba y tubería de gran calado y se riega los cañales acá en el país y se deja a toda la gente que está río abajo sin agua. El Código Civil no lo regula porque es una ley demasiado vieja. Yo creo de que también el Código Civil hay que reformarlo, pero con amplia participación a efecto de que la Asamblea Legislativa garantice lo que el artículo 1 de la Constitución establece, la búsqueda del bien común, de los intereses colectivos y no de los intereses privados y particulares. Muchísimas gracias por su participación. Nosotros nos quedamos discutiendo aquí el tema. No, hombre, nos va a dar. Luchando, lucha. Lucha. Mucho gusto.